Em, mm, ok. Sí aparece, ¿verdad? ¿Se logra ver? Sí, padre. Ahora, esto, no sé, a ver, ahí está. Sí se aprecia, ¿verdad? Es correcto, padre. Muy bien. Bueno, pues tenemos aquí el nombre del curso, ¿verdad? Y pues empezamos, si les parece, poniéndonos en la presencia de Dios y sobre todo, pues rogando la intercesión poderosa de Nuestra Señora de Fátima para que con su intercesión poderosa nos alcance de Dios, pues las luces, las gracias que necesitamos para este compartir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ti, Reina del Cielo, nos encomendamos y con mucha fe de hijos pequeños que aman profundamente a su Padre, Dios misericordioso. Te pedimos que tú seas en estos momentos quien nos ayudes a presentar al Señor las intenciones más sinceras que están en nuestro corazón y alcanzar las luces necesarias. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu esposa tan amada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estamos reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, ya decíamos al inicio que el curso está titulado Conociendo las Sagradas Escrituras para conocer a Cristo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versos 31 y 32, encontramos a Jesús que nos dice que quien permanece en sus enseñanzas, ese es auténticamente un discípulo suyo. Conocerán la verdad, dice. Veritatem cognoscetis. Juan 8:32. Eh, San Jerónimo, que es del cual nos hemos inspirado en una frase de él para titular este curso bíblico, decía, ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. Que ustedes sabrán y ya hablaremos un poco más de él conforme el curso vaya avanzando, que pues ahí en el siglo IV, el Papa San Dámaso I le pide que haga una traducción de las Sagradas Escrituras. Y él toma los textos originales, a saber, arameo, griego, hebreo, y entonces las traduce al latín, a un latín que hablaba el vulgo, que hablaba el pueblo, que se hablaba en el barrio, en las calles. No es el latín de los filósofos, sino un latín popular. Y por eso se dice que la tradujo en un latín que hablaba pues el populacho, repito, el vulgo, y a la traducción se le conoce, por lo tanto, a esa traducción de las Sagradas Escrituras que hizo San Jerónimo, pues la traducción de la Vulgata, Vulgata latina. Y pues eso decía el gran santo, ¿no?
en medio de su humildad, de su sencillez, de su impresión por la palabra de Dios siempre nueva, que trae un mensaje profundo para todos. Pues él decía en su reflexión, ¿cómo vamos a conocer a Cristo si no nos acercamos a las Escrituras? Si no conocemos la palabra de Dios, entonces hay una necesidad, no es una opción. Más para nosotros como cristianos es algo fundamental, no es el conocimiento de la Sagrada Escritura algo ornamental para nosotros, una recomendación que pues es más o menos buena, ojalá y que te acerques a las Escrituras. No, 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 no podemos ignorarlas porque entonces desconoceríamos realmente a Cristo, su mensaje. Y por eso mismo, decía hace rato, pues inspirados en esta frase de este gran santo, pues titulamos así el curso, Conociendo las Sagradas Escrituras para conocer a Cristo. Habiendo dicho esto, pues pasamos al módulo 1 de, de nuestras sesiones, de nuestro curso, y ya estamos en este subtítulo, podríamos llamarle así, primera aproximación a la Biblia. No es mi intención ir tan rápido, ¿verdad? Pero sí quisiera decirles que a pesar de que quiero dedicarle el tiempo necesario a cada sesión, pues mi interés no es tampoco ser tan lento, pero pues sí invertir el tiempo necesario, aunque parezca que por algún momento no estamos avanzando tanto. Preferimos detenernos en un aspecto y luego retomar en un próximo momento, en una próxima sesión. Por eso si ustedes miran que no avanzamos en un módulo, no lo terminamos en los 40 minutos que vamos a estar en la exposición, no se angustien. Vamos a intentar ir cubriendo conforme el ritmo de los encuentros, vamos a intentar ir cubriendo toda esta pequeña carga académica. Quisiera pues, por lo tanto, para que sepamos de qué se va a tratar el asunto, poner a la vista de ustedes, pues, una presentación, espero, pues, completa y no tardarme tanto. Leeré de paso algunas cosas, en otras no me detendré, pero para que todos sepamos cómo va a estar esta dinámica, ¿verdad? Bien, ahí tenemos la presentación del curso. En este momento de conociendo un poco más de la Biblia, en eso nos vamos a centrar. Y antes de pasar al nombre y origen y el buen manejo de la Biblia y búsqueda de los textos, hablamos un poquito de presentación, cómo va a estar el asunto. Bueno, pues yo quisiera primero que nada, pues decirles que el curso no se trata de un estudio, pues, altamente académico, es decir, no es una licenciatura, no es un doctorado, es como su nombre sencillo lo delata, un acercamiento, una primera aproximación, pues para conocer más la palabra de Dios. Entonces, este curso, claro que tiene su profundidad, pero intenta ser sencillo, ofrecer conocimientos básicos, fundamentales acerca de la Biblia,
para motivarnos a nosotros mismos también y a los demás a un mejor compromiso de vida cristiana. Es decir, queremos hacer un aporte a la formación personal, a la formación de las comunidades y pues también queremos compartir juntos, descubrir juntos, reflexionar juntos la palabra de Dios. Este curso tiene esta justificación. Estamos convencidos, pues, que conociendo las Sagradas Escrituras, podemos compartir con más esperanza la fe y también que contamos con más herramientas para dar a conocer el amor de Dios a tantos hermanos, a tantas hermanas que pues no conocen a nuestro Señor Jesucristo o que viven lejos de Él. Por lo tanto, pues tiene un objetivo general. Y este objetivo general, pues, es obtener una visión, ya lo dijimos, pues, de manera general acerca de la Sagrada Escritura. Vamos a detenernos en algunas particularidades que, pues, vemos muy necesarias, pero este objetivo general busca eso, una visión general, como irle perdiendo el miedo a este libro, a este texto, ir comprendiendo qué es, de dónde viene, cómo acercarnos, cómo estudiarlo. Y bueno, comprender también que su contenido es un mensaje de amor y de salvación. Objetivos particulares, bueno, pretendemos descubrir que la palabra de Dios es un mensaje de amor para todos nosotros y es camino de salvación. Pretendemos también motivar a muchas personas a que conozcan a Cristo Jesús, lo comprendan, lo amen y lo den a conocer. Y también queremos aportar a la comunidad cristiana un conocimiento sencillo, práctico y fundamental sobre la Biblia. Todo esto ya lo dijimos y lo ponemos ahora en los objetivos particulares. Ahí hacemos énfasis, eso queremos, eso pretendemos. ¿A quiénes está dirigido? ¿Quiénes son los destinatarios de este curso? Pues ya nos damos cuenta que está dirigido a todo hombre y mujer de buena voluntad, a líderes laicos, a quienes están en pastorales. Y bueno, también, ¿qué herramientas vamos a usar? Bueno, pues es importante tener la Biblia en la mano, ¿verdad? Tengan su Biblia en la mano, no vengan a la guerra sin fusil, porque en algún momento vamos a buscar un texto bíblico, ¿verdad? Si es un curso de Biblia, tiene que haber Biblia a la mano, ¿no? Vamos a aprender carpintería. Tiene que haber herramienta adecuada, martillo, serrucho, la Biblia en la mano. Igual pues, es importante que sea una Biblia, de preferencia yo diría de Navarra o de Jerusalén, pero bueno, desde que sea una Biblia católica pasa, ¿verdad? Luego, una computadora o un celular con capacidad de internet que tenga el Zoom. Y bueno, después, ¿cuánto va a durar el curso? Bueno, como ya les decía en un principio, hay módulos, son 5 módulos. Esos módulos vamos a intentar verlos con paciencia, con calma, como les decía, sin desesperarnos. Si un módulo tiene varios puntos, quizá en una sesión
no veamos todos los puntos, pero para la próxima los continuamos. Así que pretendemos cubrir toda la carga académica en 3 meses y medio o 4. Es decir, que Dios primero, vamos a estar septiembre, octubre, noviembre y diciembre teniendo estos encuentros, según entiendo, semanales. ¿Qué método vamos a seguir? Bueno, vamos a llamarle a nuestro método crítico histórico textual. ¡Ay, suena complicado, padre! Bueno, ya les dije que que es un curso sencillo, con palabras sencillas, pero bueno, vamos a decir algo rapidito acerca de por qué le llamamos así crítico histórico textual, porque tenemos que leer el texto, pero el acercamiento va a ser a través de una reflexión crítica. Y vamos a tomar en cuenta también los elementos históricos, el contexto histórico. Hay otro método, ese método lo usan mucho los protestantes. ¿Cuál es ese otro método? El literalista fundamentalista. No vamos a usar ese método. Es decir, que ese método consistiría, por decirlo de una manera sencilla, ese método literalista fundamentalista quiere decir que tal cual dice el texto en la palabra, sin reflexionar de manera crítica, tomando el contexto histórico, cultural, en que se haya escrito, se haya pronunciado, así como lo dice la Biblia, así se toma como palabra de Dios. Entonces los protestantes cometen ese error, el fundamentalismo bíblico, ¿no? Por ejemplo, cuando dice el Señor intentando recordarnos la gloria de su Padre, que Él es el único Padre misericordioso, creador, todopoderoso. No llamen Padre, ¿no? A ninguno sobre la tierra, porque uno solo es su Padre. Entonces, muchos protestantes toman ese texto literalistamente, fundamentalistamente, y dicen, lo dice la Biblia, hay que obedecer. Entonces nos amolamos todos, ¿verdad? Entonces nos fregamos todos, porque yo ya no le puedo llamar padre a mi papá. Pero hay un problemita ahí, porque también dice el Señor, no le llamen maestro a nadie. Pues ya se fregaron algunos de ustedes porque son maestros de escuela. Tampoco les pueden llamar maestros, sería pecado, ¿no? Digo, ven, por eso no usamos ese método. Ese método que es literalista, fundamentalista. Es decir, así como está la letra en el papel, es palabra de Dios, sin tomar en cuenta de manera reflexiva, crítica, histórica, pues el texto en el que estamos leyendo. Y hay que tomar en cuenta todos esos elementos, en qué contexto se habló, en qué contexto se dijo, cuál es la cultura de ese tiempo, etcétera, ¿verdad? Por eso nuestro método es crítico, histórico, textual. No nos basamos en el método protestante, que es literalista, fundamentalista, el cual desde el principio, pues nos pondría en una serie de confusiones, de imprecisiones, y mejor preferimos, ¿verdad?, este método que nos permite acercarnos al texto, decíamos, de manera crítica, chequear el contexto y reflexionar el mensaje. Cuando digo protestante, estoy hablando, pues, de una manera imprecisa realmente, pues, debo decir más, con más precisión a qué me refiero más que nada a las sectas. Hay una diferencia, ustedes saben, entre protestantes cristianos y secta. Un protestante cristiano, por ejemplo, un presbiteriano, un luterano, un anglicano. Pero secta, bueno, del latín dividido, secta, pues, por más que quieran llamarse cristianos, muy difícilmente lo son. Por ejemplo, ¿quién es padre? Los testigos de Jehová.
los adventistas del séptimo día, los pentecostales, no son iglesias protestantes cristianas, son sectas. Entonces, a ellos más me refiero cuando hablo de este literalismo fundamentalista, ¿verdad? Bueno, habiendo dicho esto, pues, material didáctico, pues, tenemos el PowerPoint que estamos utilizando ahora, algunos videos pregrabados, quizás que en algún momento de la clase les pondré, no sé, y algunos folletos, trípticos o panfletos, como le llamen ustedes. Yo les llamo a eso subsidios, ¿verdad? Que también podremos compartir con ustedes para que, aparte de que ustedes puedan acceder a la grabación en el canal de YouTube de la academia, pues ustedes también puedan tener esos textos en su mano, imprimirlos, por mí no habría problema, y son entonces subsidios puntuales para profundizar la clase de hoy o el módulo que nos toque. Bien, hasta aquí esta presentación del curso que nos pondría en el inciso A en este primer módulo, primera aproximación a la Biblia, conociendo un poco más de la Biblia. Apenas ya estamos en el inciso A, presentación del curso. Por eso les decía, no nos desesperemos, de todos modos, como dice aquel viejo dicho latino, prima non datur, la primera no se da, o sea, la primera clase no la damos. Dicen que el buen profesor así es. Entonces sí la vamos a dar, pero ya luego de haber presentado el curso, ¿verdad? Continuamos con entonces el inciso B de nuestro programita. El inciso B, nombre y origen. Ya estamos entrando más en materia. Nombre y origen. ¿De qué? ¿De quién? Obviamente, pues, de la Biblia. ¿De dónde viene esta palabra conocida como Biblia? Miren, yo quisiera en un pequeño paréntesis decirles que yo no quiero dar por asentado que somos grandes conocedores de la Biblia. Así como decía en la justificación que es un tema profundo, sí, pero abordado de una manera sencilla, no porque no tenga nivel académico, lo tiene, pero yo quisiera pensar que en esta primera aproximación, en este momento, que es el primer módulo, así se llama, primera aproximación a la Biblia, estamos todos conociendo. Entonces puede ser que lo que yo diga aquí tú ya lo has leído, tú ya lo sabes, pero vamos a partir como en la primaria, ¿no? Desde el A, E, I, O, U, así. Entonces, quizá esto que voy a explicar tú lo sabes mejor que yo, pero de todos modos te refresca, te vuelve a renovar, fortalecer algún conocimiento. Entonces, habiendo dicho esto, pues les comparto que la palabra Biblia viene del griego, de la lengua griega, la pronunciaríamos ta biblia, ta agia. Ahí ustedes pueden ver la forma correcta de escribirse en griego. Ta biblia, ta agia. Es decir, en nuestro castellano, ese ta biblia, ta agia, sería los libros sagrados. Entonces, cuando nosotros hablamos de Biblia, estamos diciendo libros sagrados, libros sagrados. Biblia es libros sagrados que tiene
del griego. Y entonces, dicho de una manera más sintética, pues a esos libros sagrados podemos llamarle biblioteca. Es decir, la Biblia es una biblioteca, un conjunto de libros sagrados, una colección de libros escrita por diferentes autores en diferentes épocas, en diferentes estilos literarios. Ya vamos a hablar de los estilos literarios más adelante. A veces nosotros decimos la Biblia es entonces un libro. En realidad es un compendio de libros. Son los libros sagrados, una colección de libros, una biblioteca. Ta Biblia, ta agia, libros sagrados. Fíjense ustedes que San Clemente, uno de los padres apostólicos, discípulo de San Pablo, fue el primero en usar este término. Y hay quien puede ver el origen de esta palabra, de esta forma, ¿verdad? De llamarle a los libros sagrados Biblia. Pareciera hay quien quiera, quien diga que pareciese que tiene su origen en la antigua ciudad fenicia llamada Biblos, donde se trabajaba el papiro y se utilizaban, se sacaban de ahí el papiro suficiente para ir grabando textos. Entonces muchos dicen, se refiere a esa ciudad fenicia, que está situada en la costa mediterránea, está entre Trípoli y Beirut. Y hay biblistas que dirán que inclusive la Sagrada Escritura menciona o hace referencia a una ciudad así, aunque no aparece propiamente esa palabra, pero sí ubica a una ciudad en ese contexto. Si ustedes buscan Ezequiel 27:9, se van a dar cuenta que dice, en ti estaban los ancianos de Gebal y sus artesanos para reparar sus averías. Todas las naves del mar y sus marineros estaban contigo para asegurar tu comercio. Y se está refiriendo allí a las ciudades que estaban precisamente en el Mediterráneo. Entonces, aunque en este pasaje se refiere directamente a Tiro, a la ciudad de Tiro, pero hay quien especula, repito, que y cifra y pone allí, en ese contexto, a Biblos, esta ciudad fenicia, y dice, de allí se toma la palabra Biblia. Por eso a veces ustedes van a escuchar que hay quien diga, Biblia viene de la palabra Biblos, que era una ciudad donde se sacaba el papiro, en síntesis. Pero estamos diciendo que es una posibilidad. Lo que nos interesa a nosotros es, cuando hablamos del nombre y el origen de la palabra Biblos, nos interesa a nosotros su etimología. ¿Qué quiere decir esto? Lo que significa de raíz la palabra Biblia. ¿Qué significa de raíz la palabra Biblia? Ya dijimos, ta, Biblia, ta, agia,
significa los libros sagrados. ¿Qué es? Es una colección de libros, una pequeña biblioteca. El término Biblia, como ya dijimos, pues es del griego biblion, que quiere decir libro, y bibla, que significa libros. Entonces, está más relacionado de manera plural, ¿no? Porque es una Padre, colección de libros. Padre ¿Bien? Ezequiel, disculpe, Ya. la presentación de PowerPoint no la estamos viendo. No sé si usted la está compartiendo. Nos quedamos en... Hermanito. Supuestamente sí, la estoy compartiendo, pero no sé si la ven ahora. No, está la nota, la presentación del curso. Eso es lo que estamos viendo en pantalla. Ah, bien. Si nos hace favor. Entonces, vamos a ver qué pasó. Voy a... permítanme tantito. Ok. La vuelvo a compartir. Pues supuestamente sí la estaba compartiendo. Y aquí está. Solamente le tiene que dejar de compartir al documento de Word y luego ya puede darle clic a la presentación de Power. Ok. ¿Y en este momento se está compartiendo? Solo la nota de Word, la presentación del curso. A ver, permítame tantito. Voy a... Muchas gracias por decirme. Entonces... ¿Ya lo ven? Ya se ve. Sí, padre, gracias. Sí, Ok. sí. Gracias. La tecnología me come. Y luego, por razón estoy hablando y veo algunas caritas de ustedes como diciendo, ¿y dónde dice eso? ¿Verdad? Sí, gracias. Le agradezco infinitamente. Entonces, todo lo que ya hablé, ahí aparece. Nombre y origen, viene del griego, ta, biblia, ta, agia, los libros sagrados, que quiere decir biblioteca, colección de libros, etcétera, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando de que hay quienes ponen la palabra biblos en una antigua ciudad fenicia, ¿no? Y buscábamos allá en Ezequiel 27:9 una posibilidad de que a esa ciudad se estén refiriendo. Pero, porque precisamente Biblos es un importante centro comercial y religioso, rico en madera, cobre y papiro, es lo que decíamos hace rato, ¿no? Y a una ciudad así decíamos se refería Ezequiel el profeta mayor en este capítulo 27
verso 9, ¿no? Todas las naves del mar y sus marineros estaban contigo para asegurar tu comercio. Probablemente decían a esa ciudad, de ahí viene el nombre, de ahí se saca la palabra Biblia, ¿verdad? Bueno, ahora seguimos compartiendo, espero no salirme. Y se ve, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí decíamos el término Biblia, del griego biblión, libro, y biblia, de libros. Muy bien. Y, pues bueno, ya habiendo dicho esto, pues, podemos afirmar que la Biblia en realidad es una pequeña biblioteca, como decíamos, pues es una colección de libros diversos, de hecho, que nos llegan a nosotros presentados como si fuesen un solo libro. Por ejemplo, ahí veo que a Susana Torres tiene una Biblia, ¿no? Pero en realidad ya sabemos que no es un solo libro, sino una pequeña biblioteca. ¿Cuál? Entonces decimos, como en síntesis, como agrupando estas ideas y todo esto que he estado hablando, pues decimos, Biblia, colección de libros diversos, escritos por autores diversos, en épocas y lugares diversos, para destinatarios diversos. Hay que tener en cuenta estos elementos porque luego nos perdemos, ¿verdad? Nos perdemos. Y padre, ¿y por qué nosotros no nos circuncidamos como marca la palabra de Dios, ¿verdad? ¿O por qué el Chavo del 8 comete pecados y come su torta de jamón porque tiene puerco? Y se prohibía comer puerco. ¿Por qué no respetamos el Sabbat? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Y así podemos ir poniendo varios elementos, pero hay que tener en cuenta esto. Una colección de libros diversos, escrito para autores diversos, en épocas y lugares diversos, para destinatarios diversos. Eso nos desafía, porque yo soy yucateco y la Biblia no se escribió en maya. Y aunque sea escrito en maya, sé poco maya sabían mis papás, yo entiendo un poco. No se escribió originalmente en inglés, en alemán. Aparte, ¿en qué contexto cultural se dieron esos hechos? ¿En qué momento de la historia? Todo eso es un desafío para nosotros al tener un primer acercamiento a la Biblia, a la palabra de Dios. Bien. Entonces, ya estamos en el inciso C de nuestro pequeñito carga académica. Estamos en el módulo 1, en esta primera aproximación a la Biblia, conociendo un poco más de la Biblia. Ya presentamos el curso. Hablamos ya del nombre y origen. Y el inciso C, pues nos habla del buen manejo de la Biblia y búsqueda de los textos. Pero ya son 8:50 de la noche. Entonces, todos estamos así como, ¿verdad? Pero es que en realidad es lo que les decía en un principio para que nadie se frustre. Vamos lento, como un buen postre. Yo soy diabético, pero si usted me da un pastel de 3 leches, mire, yo no sé en qué momento ya me lo estoy llegando a la mitad. Entonces debo llevármela calmado, saborearlo, ¿verdad? Entonces, así queremos que este curso lleve este ritmo, esta dinámica, para no perdernos más de la cuenta. Yo les propongo a ustedes que por hoy paremos aquí y que
pues solamente introduzcamos una lámina o dos para no dejar tan al aire este buen manejo de la Biblia y búsqueda de los textos. Y ya después, en la próxima sesión, continuamos con más tiempo, con más calma. Si me permiten, podemos leer esta lámina. Cuando hablamos del buen manejo de la Biblia y búsqueda de los textos, pues bueno, hemos de decir que para manejar mejor la Sagrada Escritura y para una mayor facilidad de encontrar o citar textos, pues hay que caer en cuenta que se utilizan algunos signos, abreviaciones, puntos, comas, etcétera. Lo cual, pues, corresponde específicamente a una interpretación muy particular. Veamos por definición, hay que verlo así, cada una de esas partes que componen estas simples formas, maneras, normas de referencia y de redacción que se utiliza en la Biblia, y pues nos vamos a apoyar en algunos ejemplos. Por ejemplo, este. Sencillo, usted busca en su Biblia que tiene ahí en su mano el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, verso 35. Y usted va a encontrar ahí que Jesús está dando una cátedra de humildad, de sencillez. Y dice, el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Qué bonita cita. Qué hermosa cita. Así era él, ¿no? Vino para servir, no para que le sirvan. Y dio su vida para darnos vida en abundancia. Qué bonita cita, nos dice tanto. Y uno quisiera saber dónde lo dice la Biblia. Y uno agarra su Biblia y encuentra un montón de letritas. No hay caricaturas, no hay monitos, puras letritas, y empieza a tener uno bibliofobia, ¿no? No sabe por dónde empezar. Cuando hay un primer acercamiento, una primera aproximación a la Biblia, como que entramos en ese shock. ¿Por dónde? ¿Cómo? Entonces debo conocer, como decíamos en la primera lámina, debemos conocer esta forma de citar los textos en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Entonces vamos al Nuevo Testamento. Ahí se encuentra el Evangelio de San Marcos. No está en el Antiguo Testamento. Esas cosas hay que irlas poco a poco conociendo. Mateo, Marcos es el segundo evangelista. Y vamos a ir, ahí está el libro MC Marcos. Ahí está. Y vamos a ir al número grandote, que ese es el capítulo. Y luego vamos a ir a los números chiquitos. Ese es el versículo. Entonces, esta cita hermosa que me dice tanto a mí en mi vida, el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos, está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, verso 35. Repito, es el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos es el segundo evangelista. Ese es el libro. Capítulo, el número grandote es 9, versículo, el número chiquito es 35. Marcos 9, 35. De la forma católica de citar. Libro se escribe por siglas y no lleva punto. El capítulo se escribe el número
separado con una coma. Y versículo se escribe el número correspondiente. A veces se utiliza coma o se utilizan 2 puntos. Usted puede utilizar 9,35 o 9,2.35. Es sencillo esto. Ahí dispensen si algunos dicen, ay, este padre me está faltando a respeto. Esto, yo lo sé desde hace muchos años. Bueno, les decía al principio, ¿verdad? No vamos a dar por asentado nada. Juntos vamos a ir descubriendo, reflexionando en esta primera aproximación a la Biblia para perder juntos la bibliofobia y ver que es un libro práctico, fácil de manejar, y ya luego vamos a ir viendo pues su mensaje hermoso, ¿no? Y lo demás, miren, dice esta lámina, y con esta termino por hoy, esto se puede profundizar, es decir, esta forma de aprender las citaciones, se puede profundizar en el subsidio 1. Y las demás diapositivas que vienen nos van a ir dando esa explicación. Entonces, yo lo que puedo hacer es mandarles el subsidio para que ustedes en su noche de insomnio, ¿verdad? Lo lean, le den un repaso, y en nuestro próximo encuentro, pues ya vamos a estar más empapados de esto, y no nos detenemos tanto en las diapositivas, y vamos al siguiente punto, al siguiente inciso que nos ocupa. Con todo gusto yo les mando el subsidio, que de hecho ya debo tener por ahí, ¿verdad? Entonces, Evangelio, manejo de la Biblia. ¿Sí lo ven? ¿No ven el subsidio? Sí. Sí. Sí, padre. Bueno. Sí, Sí, padre, sí lo vemos. Sí, padre. Sí. Bueno, pues ese subsidio, que ya me metí en problemas, ahí está. Es el que yo les puedo mandar, ¿verdad? Para que ustedes ya lo pueden imprimir en su casita y tener ahí toda se van a sorprender y les va a gustar, yo sé que sí. Agarran su Biblia, practican, y luego ustedes cuando nos volvamos a ver, y yo diga, busquemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso tal. Ustedes fácilmente ya lo van a tener y van a decir, wow, me sirvió el ejercicio de ese subsidio, ¿verdad? Entonces, lo comparto para que ustedes lo tengan. Y yo doy por terminado este primer encuentro, que se supone que es prima non datur, pero logramos avanzar al guita, aunque la primera no se da, ¿verdad? No sé si hay tiempo para preguntas, ustedes me indican en qué puedo ser útil. Hermano Marco, por favor. Sí, buenas noches, padre.